2019 y su coyuntura. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, ¿qué lectura le da precisamente a este proceso que se avecina de elecciones 2019, donde el pueblo ecuatoriano va a elegir a los organismos seccionales, candidatos a prefectos, alcaldes, concejales y también Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio Social, que es importantísimo? Lo primero que yo anotaría es la cantidad exagerada de candidatos. Esto de aquí, en mi criterio, debilita la democracia en lugar de fortalecerla. El criterio de esto deviene de una exacerbación de una democracia directa, ¿no? Es decir, una cantidad tan exagerada de candidatos, a veces hasta 20 candidatos para una alcaldía, entonces significa violento contra el elector. Es decir, se lo obliga al elector a un análisis de 20 candidatos. Imagínense si manejar en la cabeza 6, 7 candidatos de diferencia. Claro. Imagínense 17, 18, 20 candidatos que se le proponen al elector. 20 alcaldes, 20 a prefectos, concejales. Esto sirve, juntas parroquiales. pero claro, esto sirve, pero sobre todo a nivel de asamblea, pero no 20 tampoco, no 20 listas, ¿no? Sino digamos unos 7 partidos políticos que estén representados en la asamblea, o 10 o 11 como tenemos nosotros. Es decir, la necesidad de que en la asamblea estén representadas, si es posible, todos los partidos políticos. Pero a nivel de candidatos a alcaldes no. Luego también porque cuando se elige, por ejemplo, una asamblea, o se elige, por ejemplo, concejales o consejeros, se puede manejar a partir de la idea de los movimientos, partidos políticos, de las organizaciones políticas. Es una idea que la domina el elector. Es decir, el elector tiene ya una idea, supongamos de que hay un partido, los partidos de derecha, los partidos de izquierda, los partidos de centro, etcétera, los conoce. Es decir, por ejemplo, el PRE de Alcalá, el partido de Correa, el partido del presidente de ese país, etcétera, etcétera. Entonces tiene un manejo en su mente de las distintas organizaciones políticas. Puede manejar una idea de 5 o 6, por ejemplo, 5 o 6 listas. No es necesario que conozca a cada uno de los candidatos, no es necesario. Puede no conocerlo, pero sabe por qué organizaciones políticas está votando, ese es el criterio. Pero cuando se elige un alcalde, ahí sí se tiene que conocer la persona. Cuando se elige un alcalde, sí es una cuestión más personal. Es con relación a la persona. Al señor tal que lo elige como alcalde. Cuando se elige en listas de consejeros, concejales, se vota por partidos o por organizaciones políticas, incluso para la asamblea. Pero para alcalde o para presidente, se elige a personas, eso es bien sabido. Luego, es suficiente ponerles las más representativas, es decir, supongamos, si ha sido alcalde el señor por mucho tiempo, entonces va a dejarles a una persona, le va a suceder, más o menos en la misma línea. Y entonces hay voces en la democracia, lógico, que están opuestas, que son críticas a él, ¿no? Y esas voces tienen que estar representadas fundamentalmente en un candidato. Lo ideal es que hayan 2 candidatos. Pero no será, doctor Lenín Garcés, constitucionalista, que hemos pasado de una orilla a la otra, porque durante el gobierno anterior, durante el correísmo, se presionaba, se dividía los grupos políticos, se ponían de último momento mayores requisitos y no se podían inscribir, o los que se inscribían por debajo eran alineados con el gobierno. Ahora, como lo ha dicho Lenín Moreno, existe una mayor libertad y eso ha llevado a un mayor número. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Qué se podría hacer al interior del CNE, obviamente de las elecciones en adelante? Bueno, yo diría primero que Correa, aclararía que Correa fue el gran crítico de la partidocracia y luchó para destruir la partidocracia. Este es un criterio que sí, que lo que dice es que los partidos políticos impiden una participación ciudadana, que es una especie de obstáculo que le dificulta y que muchas veces boicotea la verdadera participación ciudadana y que está dentro dándose vuelta en círculos de poder. Ahora bien, aquí estamos entre los dos extremos, ¿no? Doctor, pero Correa fue el que precisamente fomentó esta proliferación, sí, lógicamente, de creación de movimientos políticos. Lógicamente, claro, porque incluso al movimiento suyo nunca le hizo partido, justamente tal vez, porque como era partidocracia, crítico de la partidocracia, entonces lo mantuvo como movimiento. Pero ahora tenemos un montón de movimientos. Claro, también. naturalmente. O sea, hay 7 partidos políticos y hay 70 organizaciones políticas que participan en elecciones, lógicamente. Esto es una exacerbación. ¿Pero de qué? Aquí como está, el conflicto es partidos políticos contra, que es una forma indirecta de manifestación democrática, es decir, los canales democráticos que vendrían a ser los partidos políticos son indirectos.
Es a través de los partidos políticos que el ciudadano participe en política, no directo. Entonces, para lograr una participación más directa del ciudadano, es decir, se le permite un movimiento y entonces ya es directo. Por ejemplo, un movimiento que está organizado de indígenas, el movimiento tal, y ya participa en elecciones, ¿no? En lugar de haber, por ejemplo, dentro de un partido, por ejemplo, un frente de indígenas, o como hay de profesionales, de estudiantes, etcétera, etcétera, de lo que fuere. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se está buscando es una participación más directa, porque de esta manera se legitima más la democracia, que es directa igual del tienen que pueblo. agruparse las personas. Pero lo que pasa es que sigue esta exageración, este es ridículo. Por ejemplo, 20 candidatos a alcalde es una cifra totalmente ridícula, es un chiste, una El broma. presidente Lenín Moreno es democracia. Es que son fundamentalismos democráticos. Hay que entender que la democracia simplemente no puede ser absolutamente directa, porque la democracia absolutamente directa sería que el elector pueda elegir libremente entre todos los ecuatorianos. Esa es una democracia directa absoluta. Es decir, que no significa que porque la hacemos más directa, que es la idea que viene desde Correa, que como la hacemos más directa, entonces somos más democráticos. El fundamentalismo democrático destruye la democracia. Y tanto es así que la mayor manifestación del fundamentalismo democrático que hemos sido testigos en los últimos meses es Posolja, pues. Y en las redes sociales se manifiesta cómo está ese fundamentalismo democrático a flor de piel en la opinión pública. O sea, cuando se dice frases, por ejemplo, es que el pueblo ya está cansado, que el pueblo hace justicia por su propia mano. Imagínense el criterio del pueblo en la democracia, que es un fundamento de la teoría democrática, está manejado a manera de niveles de Posolja. O sea, el pueblo hizo justicia por su propia mano. Naturalmente, el Posolja, el pueblo no hizo justicia de nada, ni hubo pueblo, ni hubo nada. Pero si vamos a manejar el criterio de pueblo, que es un fundamento, piedra angular de la teoría democrática, sobre la que se sustenta toda la estructura, a manifestaciones de chusma, de populares, de turba, de populachos exacerbados, entonces simplemente tenemos que coger todos los demócratas, nuestros trapitos, y irnos a la casa. No tenemos nada que hacer, esto no merece la pena. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea del pueblo no es eso, ¿no? Es decir, hay que cuidarse de los fundamentalismos democráticos, como el caso de Posolja. Es decir, eso se debe rechazar. A ver, estas cosas no podemos decir que es una voluntad popular, porque la voluntad popular es un criterio de la democracia. Es que se han creado dos orillas en la ciudadanía. Por ejemplo, en las aulas, hoy día denunciábamos un tema en la capital de la República, la madre de una alumna despotricando de manera, de verdad, bastante burda, sería contra una docente en cara del resto de los estudiantes. Tenga o no tenga la razón, la madre de familia no puede desprestigiar la labor de un profesor. O sea, se llegó a eso en el país, a crear pueblo contra pueblo, porque a la larga todos lo son. Claro, son efectos de un fundamentalismo democrático que se vive. Ahora bien, así como decíamos en Posolja, ¿no? Es la forma más abyecta. En esto que estamos hablando, de las listas de los candidatos, 20 candidatos, una cifra tan ridícula, tenemos que por lo menos caer en cuenta y decir, hemos caído en un ridículo, absolutamente. Y yo digo, siempre hay estos candidatos basura, ¿no? O sea, yo les llamo con cuidado, que no estoy hablando basura a nadie, sino que estoy diciendo en la estructura que uno desarrolla, es decir, en el diseño, digamos. Pero, ¿y qué se tendría que poner? Porque como le indicaba, hemos pasado de una orilla a la otra, hay que llegar a un punto medio, ya hay que negociar el tema con la sociedad, con la ciudadanía. Se tendría que poner un número máximo de partidos políticos, un número máximo de movimientos. Eso es ideal. No, yo creo que no hay necesidad, de acuerdo a mi opinión, digamos así, ¿no? De acuerdo a mi opinión, naturalmente fundamentada, no gratuita, pues, ¿no? Lo que pasa es que no la podemos desarrollar aquí. Pero de acuerdo a mis tesis, digamos, para tratar de ser más rigurosos en los términos, ¿no? Yo digo que no hay necesidad, lo que se llama movimiento, porque esto de movimiento es algo que se mueve y ya está, ¿no? El movimiento, algo que está, es decir, una cuestión a nivel social, estamos aquí con unos sociólogos, un movimiento social, pues va a participar en política, ¿no? Es que muchos son candidatos quizás por la fama del momento, para la novelería del momento, entonces, porque creen que va a haber un dinero cuando eso es entregado directamente a los medios. Lo que yo creo es que los canales, primeramente la democracia fundamentalmente es la forma, es los mecanismos democráticos, es decir, instituciones, división de poderes. Dentro de eso, una de esas formas es, por ejemplo, el sufragio, es una forma de elegir. Pero que todo esto es un mecanismo que sabemos bien que en pocas palabras, para que lo entienda el público,
simplemente estamos, ¿no es cierto?, tratando de evitar que los absolutismos, la dictadura, esto viene de la Revolución Francesa por oponerse a las monarquías absolutas, ¿no? Eso lo hace la tecnología democrática, es decir, la técnica democrática, los mecanismos que desarrollamos en la democracia. Y entonces, esos mecanismos hay que cuidarlos, hay que darle solidez, hay que darle fuerza. Y esos mecanismos significa que tiene que haber canales democráticos como el Parlamento y los partidos políticos. Fortalecer los partidos políticos, regresar a los partidos políticos. Los movimientos, todas estas manifestaciones, tienen que ser a través de los partidos. ¿Cómo se puede regular esto? Se puede regular la actividad de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ser más demócratas, más democráticos internamente. Las normativas deben ser más... Claro, y esto no me lo estoy inventando, naturalmente esto lo podemos fundamentar desde los estados, desde muchos estados de democracias muy desarrolladas y muy sólidas. Claro, en Estados Unidos, por ejemplo, hay dos partidos fuertes, pero hay otros partidos también pequeños. Exactamente, eso es fundamental, que existan otros partidos, porque lógicamente a nivel de Congreso se requiere para que sea flexible, que no exista dos bloques ahí chocándose. Tienen que haber entre medio algo que los ablande, además que sirven para las alianzas. En Estados Unidos funciona. Funciona perfectamente, claro. Ahora bien, aquí, con respecto de cómo hacer entre tantos movimientos que quieren participar, que quieren hacer política, sin evitar la democracia. exactamente, pues hay que fortalecer los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que estar regulados desde un código de la democracia que hay ahí, que existe, tienen que estar regulados para obligar a los partidos políticos a ser más democráticos. Siempre van a existir caudillos, y no es malo que existan caudillos, porque caudillos han hecho, Simón Bolívar, por ejemplo, caudillo de la independencia, todavía así podemos citar tanto, ¿no? Pero el caudillo no debe de ir en perjuicio de que la organización política sea democrática. Que sea el caudillo surge democráticamente de la propia voluntad del mismo partido. Y entonces hay que fortalecer los partidos políticos, y los partidos políticos... ¿Cómo se lo debe fortalecer? Bueno, primeramente yo diría que hay que impedir tantos movimientos. Fíjese usted, yo decía ahorita... ¿Y cómo se hace eso para impedir que se los puede prohibir. Simplemente no existen los movimientos, solamente existen partidos políticos. ¿Qué hay que hacer? Reformar el Código de la Democracia. Naturalmente. Luego, por ejemplo, una cantidad de partidos políticos, 7 partidos políticos es suficiente. Decía aquí, ¿se puede poner un límite de partidos políticos? Yo creo que sí, yo creo que más de 12 no es necesario. ¿Por qué tener ya vemos partidos políticos, 12 he dicho, 12, no 2, del bipartidismo, esto es otra cosa. Pero yo digo, también Estados Unidos tiene varios partidos políticos, además de los republicanos. Son dos los que son los del bipartidismo. Pero esto, sí, entonces, dentro de los partidos políticos se puede poner un número razonable, yo creo que sería 12. No hay necesidad de más de 12. ¿Y quién es la persona o el ente que tiene que empujar eso, lo que usted propone? Lógicamente esto viene de una cuestión de un poder constituyente, lógicamente, ¿no? O de una voluntad política. Se puede hacer desde un poder constituyente derivado en el Congreso, reformar el Código de la Democracia, todo, lógicamente, sí. Habría que fortalecer a los partidos políticos, ponerles un límite y luego regularlos de manera que los partidos políticos sean verdaderas organizaciones democráticas, interiormente. De manera que siendo los partidos políticos organizaciones verdaderamente democráticas en su funcionamiento interno, entonces cualquier tipo de organizaciones que pretende hacer movimiento tendría una opción dentro de esos partidos. Se pueden organizar dentro del partido político frente, ¿no es cierto? Un grupo, frente de estudiantes, frente de lo que sea. No es necesario que se constituyan en una organización política que participe en las elecciones. Perfecto, hemos escuchado al doctor Lenín Garcés, él es constitucionalista. Ha venido con una nueva propuesta como para estructurar a los partidos y disminuir la cantidad de los mismos en unas papeletas que a veces son más largas que el día lunes. Ahora la vamos a tener este 24 de marzo. Se va madurando en el proceso. Muchas gracias, doctor. Se pensaba que en el gobierno anterior, por ejemplo, se pensaba, cuando él hablaba y criticaba la partidocracia, el señor Rafael Correa, se pensaba de que él iba a viabilizar con esa asamblea constituyente de que realmente no haya muchos partidos o movimientos políticos, ¿verdad? Claro. Pero fue todo lo contrario. Él lo que hizo fue eliminar los partidos que a él no le gustaban, porque así ocurrió. Usted ve el MPD, el Partido Rondocita, algunos desaparecieron. Entonces, pero se le dio pauta para que crezcan otros movimientos.
Solamente Y hoy vemos que son afín al señor solo Rafael medio Correa. minuto para decir esto que yo quisiera que se quede en el oído de los que nos del oyente, en que se ha hablado muy mal de los partidos políticos, se ha hablado muy mal, como que pudiesen los partidos políticos desaparecer. Y solamente quisiera llamar a la reflexión de que no puede existir democracia sin partidos políticos. No se ha inventado eso, ni se lo puede inventar, es imposible. De manera que no se trata de que los partidos políticos son algo malo y ojalá desaparecieran los partidos políticos. No se trata de eso, se trata sino de mejorar la democracia, de mejorar los partidos políticos, de mejorar las instituciones. Perfecto, estimados oyentes de La Gigante del Pacífico, Radio Morena. Hemos escuchado la voz del doctor Lenín Garcés, constitucionalista. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Perfecto, estimados amigos, y al volver, mucha atención.